Juana Inés de ESA, bienvenida a los Despachos del Poder. Muchísimas gracias, Beto, por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. ¿Qué dice la solapa de tus libros, de tus varios libros de literatura infantil y no tan infantil, cuando se refieren a la autora? Depende, porque generalmente me dejan a mí esos textos, entonces depende de cómo, de en qué lugar del universo me encuentro, pero dicen desde luego que nací en la Ciudad de México en 1977 y que crecí en una familia dedicada a los libros y las letras y que soy básicamente una heroína respondona y que además de... Ah, qué interesante. ¿Cómo es una heroína respondona? Pues es una mujer que entiende lo que implica ser mujer, sobre todo en México, en el mundo, pero en México particularmente en este momento, y que ofrece o busca ofrecer en sus escritos y a través de lo que dice, lo que publica, otra forma de ver el mundo, ¿no? Creo que estamos muy acostumbrados y muy acostumbradas a que nos digan que el mundo es de cierta manera, que las mujeres deben de ser de cierta manera y que lo femenino y lo masculino funcionan de esa forma. Y cada vez nos vamos dando cuenta de que ya todo es muy móvil y muy fluido y que no es así de sencillo. Y yo lo que ofrezco y lo que exploro con mis libros son posibilidades de imaginarse otras expectativas, otros parámetros y, desde luego, ser hombre, ser mujer, ser mexicano, estar en el mundo en otros términos. Juana Inés, seguramente era inevitable que tomaras el camino de las letras, tanto en términos de licenciatura como de maestría, dado que vienes de un linaje, de una casa, y seguramente por tus venas corren palabras, letras y verbos y sustantivos. Pero ¿por qué elegiste que esta literatura infantil con la que debutaste en los libros de pronto se fuera hacia un mercado de las mujeres treintonas a través de algunos de tus libros? Fue parte de mi transgresión particular. La parte infantil, sí, desde luego, yo desde que nací, ¿no? Me pusieron Juana Inés, entonces pues no tenía muchas opciones. Y desde luego, a mí me quedaba claro que si tú naces y te heredan un taller mecánico, pues lo más común es que aprendas a arreglar coches, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo tomé el oficio familiar, llegué a la universidad, a la hermosísima Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer con esto? O sea, seguir escribiendo sobre las preposiciones en la Celestina o sobre Borges y Cortázar, que son maravillosos, pero ya están un poco leídos y vistos. Y gente con mucha más trayectoria y mucha más propensión a la investigación lo ha hecho muy bien. Pues no es lo mío, ¿no? Yo quiero buscar otras cosas. Y entonces empecé a trabajar cosas de literatura infantil y empecé a ver además que era un gran espacio para la transgresión, que es lo que a mí me gusta, y para la subversión. Total. Entonces, bueno, pues me divierto enormemente. Publiqué Alicia, su piñata y una serie de problemas, que está en SM, publiqué Mi novia secreta. Y de alguna otra manera también, de alguna manera más bien, también pensar en esto que hemos llamado la literatura de mujeres, desde Mujercitas, Jane Austen, hasta Shopaholic, con todas las proporciones guardadas, pues también es una forma de salirse del canon y de aprender cómo funcionan otras lectoras, otros lectores y otros mercados. Y entonces a mí me gustaba mucho, ¿no? Era mi placer culpable leer a Luisa María Linares, por ejemplo, que tenía libros y títulos como No digas lo que hice ayer, Sí, sí, sí. Juana a las 8, Pablo a las 10, que era lo más cursi y fresa del mundo y franquista del mundo. Pero era mis libros y los que yo iba a comprar a la feria. ¿Se acuerdan cuando había feria de libro infantil de veras? Bueno, yo iba ahí, compraba. Y entonces de pronto dije, bueno, a mí ese mercado es el que me gusta. Y de pronto me di cuenta además que era un mercado, Y sobre entonces, todo en español. ¿cómo llegas a treintona, soltera y fantástica? Pues llegué... O sea, no tú, tu libro. Bueno, pues porque O llegamos entonces sí, al junto mismo con pegado. tiempo. Ah, ¿sí? De pronto había muchas cosas que yo me preguntaba en términos existenciales, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa? Tengo 30 años y de pronto empiezan a surgir estos momentos en las fiestas familiares de ¿y tú para cuándo? ¿Y a ti no te gustaría tener hijos? Y te empiezan a invitar a las fiestas infantiles de sobrinitos y hijos de amigos y no entiendes por qué tú no funcionas en esos parámetros y por qué tú de pronto eres la rara y la que
y la que aparentemente está quedando a deber, ¿no? Porque Claro. es eso, ¿no? O sea, tú ya tendrías que estar en otro momento y lo que se espera de ti es esto y esto y esto, y ¿por qué no cumples? Entonces vive uno como en una culpa constante, y eso era lo que yo quería explorar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y por qué nos hemos comprado que esas son las únicas posibilidades de ser feliz o las únicas posibilidades de cumplirse como persona, ¿no? La única manera en la que puedes entenderte como mujer es teniendo hijos o casándote, y casándote bien y siendo una mujer que además de tener el índice de masa corporal correcto, además haces pilates y además haces panquecitos y además eres directora de una empresa o, no sé, autora exitosísima, ¿no? Todo lo tienes que hacer. Y de pronto lo que yo exploro con Treintona es, ¿y si no? ¿No? ¿Y si me planteo otra cosa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con la idea de éxito? ¿Qué pasa con la idea de fracaso? Y de pronto, o sea, lo que pasó es que sale Treintona y me empiezo a encontrar en ferias y al recorrer el país con mujeres que dicen, a mí me pasa lo mismo. Sí, la empatía es inmediata, desde luego. Pero no era tan previsible, digamos. ¿No? O sea, yo sí intuía que si me pasaba a mí le tenía que pasar a alguien más, y tampoco, ¿no? Pero que estar en las entrevistas y que de pronto a las reporteras se les empezara a hacer el ojito remo y decir, a mí también me regaña mi tía. Sí. Eso no me lo esperaba. Y claro, se empezó como a hacer esta conversación con los lectores. Esta conversación, este público, esta generación, incluso me atrevería a decir que desde luego, desde la gestación de este libro a esta fecha, pues ya han pasado los años, se ha pasado el tiempo. ¿Son los mismos problemas existenciales a los 30 que a los 40, que a los 50? ¿Es la misma intensidad en esa crisis? Yo creo, desde que nos planteamos esta conversación, desde que me invitaron a tener esta conversación contigo, yo pensaba, ¿de qué hablar ahora al hablar de cultura o al hablar de libros? Y creo que hay una frase de Carlos Monsiváis que lo resume maravillosamente, que es, ya no pasa lo que estábamos entendiendo. ¿No? Sí. Ya no pasa en ningún plano, ni en el plano político, ni en el plano social, ni en el plano cultural, ni en el plano de género. Digamos, ya nada es como nos dijeron. Y nuestra generación yo creo que es muy bisagra en ese sentido, ¿no? De pronto tú hablas con la generación que viene después de nosotros y ya no se sientan una hora frente a la televisión. Ya no digas ver comerciales, como veíamos nosotros. Claro. Ya no digas sentarte a las 8 de la noche a ver Disneylandia, como nos sentábamos nosotros. Entonces, ¿en qué han cambiado los estereotipos de los estilos de vida? Pues han cambiado en todo, ¿no? Y incluso nosotros, en el matrimonio, las relaciones de pareja. y somos la generación que va persiguiendo esos cambios y que va diciendo, pero ya no entiendo. Pero qué esquizofrenia. Por un lado se rompen los estereotipos y por el otro tenemos que responder a los que seguían imperando cuando éramos chicos. Por supuesto, sigues pensando en ciertos roles de género o sigues pensando que, ay, bueno, pero pobre Kevin Spacey, ¿no? También que nos caía. Y de pronto, pues sí, pero hay que hacernos cargo de una serie de cosas que sí existían, pero que no veíamos o que no veíamos de la misma manera. O seguimos pensando con los lugares comunes y los prejuicios de quienes nos educaron. Claro. Juana Inés, ¿qué crees que eres que en realidad ya no eres? Lo que me vino a la cabeza fue joven, pero eso creo que habla más de mis problemas, de mi estado físico en este instante. ¿Qué es la juventud, Juana Inés? No, yo creo que cada vez está uno menos cierto de qué opina y dónde está parado, ¿no? Justamente por esta reflexión constante y por estar cambiando, porque yo he ido cambiando de ambientes y de públicos y de discursos, no de discursos, pero sí de entornos mucho, ¿no? O sea, yo empecé con libros para niños, que es como el Xanadu de la vida literaria, porque no hay grillas, no hay mafias, no hay becas, no hay nada, y entonces nos dejan en paz. Y tienes mucho contacto con tu público porque vas a las escuelas y platicas con ellos, y es parte de tu trabajo y parte de tu alimentación como autor.
Después llegué a las mujeres de 30 y tantos, a las mujeres solteras y sobre todo a las mujeres en crisis en México, en crisis existenciales de diversos tipos. Y entonces empecé como a ver otras cosas. Y luego llegué a la radio pública y me planteé otras cosas. Y entonces ahora, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo terminar la novela que estoy escribiendo porque tengo todas esas formas de ver el mundo, todas mezcladas. ¿Y de qué va esa novela que estás gestando? Y que ya va, de veras, ya, por favor, si alguien ve a mis editores de Océano, díganles que ya casi termino. Yo me empecé a preguntar, siempre pensando en las mujeres y en las mujeres mexicanas, ¿qué pasa con estas mujeres que tienen que se han propuesto mucho, de tener parámetros muy altos y de pronto deciden que van a tener hijos, se van a casar y entonces eso como que les hace bajar sus estándares en términos personales, en términos profesionales y les hace enfrentarse además a otras exigencias, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo tienes tu casa? Si tus hijos vienen con el uniforme planchado o no vienen con el uniforme planchado, si comen completo, si no, si comen verduras, si lo estás haciendo bien, si no, constantemente. Sí. Y entonces, ¿qué pasa con esas mujeres y cuáles son sus crisis? Y entonces, de pronto empecé como a explorar esa posibilidad, empecé como a construir la voz de la protagonista y también empecé a pensar, bueno, pero ella funciona en un contexto y el contexto, pues a mí me gusta que sea México porque no tenemos tantas historias contadas desde el México urbano contemporáneo. Tenemos increíbles y muy bien logradas historias de frontera, tenemos grandes historias de narco, por ejemplo, tenemos muy buenas historias, pero nos falta de pronto la parte más de vida cotidiana, de cierta vida cotidiana. Bueno, pues esperemos a que próximamente ya la podamos leer y esté en librerías y seguramente se asomará nuevamente la heroína respondona en alguna parte de esta novela. De muchas formas. ¿Verdad? Está interesante porque si algo me sale es escribir esa protagonista. Entonces, de muchas maneras sí hay una reflexión sobre las mujeres y las mujeres en México hoy. Juana Inés, hemos llegado a la recta final de esta conversación. Qué lástima del tiempo, porque hay mucho que platicar, pero no me quiero ir sin preguntarte, si tuvieras la posibilidad de llevarte algún objeto para el día después del juicio final, ¿qué objeto elegirías? Ay, pues creo que pluma y papel, ¿no? Porque alguien tiene que contarlo. Alguien tiene que contarlo. Muchísimas gracias por habernos contado tu trayectoria, pero sobre todo estos estereotipos que quizás están a punto de caducar. Hay unos que ojalá que ya caduquen, pero veremos. Gracias, Juana Inés. Muchísimas gracias, Beto.